Esa noche no estaba pensando en él. Ya no lo hacía desde hacía mucho. 2 años habían pasado desde la última palabra, la última mirada, la última pelea que nos había dejado exhaustos a ambos. 2 años en los que juré que ya no tenía ningún espacio en mi vida, ni en mi mente, ni en mis planes. Pero la tranquilidad nunca es eterna, y a veces el pasado encuentra maneras extrañas de regresar. Eran casi las 11 de la noche cuando el celular vibró. Pensé que era una notificación cualquiera, hasta que vi su nombre en la pantalla. Ese nombre que eliminé, que bloqueé, que volví a desbloquear por costumbre, y que finalmente había desaparecido de mi vida. Sentí un golpe seco en el pecho. Había pasado demasiado tiempo para que algo así no me sacudiera. Abrí el mensaje sin saber por qué lo hacía si había prometido no volver a hacerlo jamás. Y lo que leí fue tan simple como inquietante: necesito hablar contigo. No había explicación ni saludo, ni nada que justificara esa repentina aparición. Me quedé mirando la pantalla, sin escribir, sin borrar, sin reaccionar. No sabía si responder o ignorarlo. No sabía si ese mensaje era un puente o una trampa emocional, pero justo cuando decidí dejar el celular a un lado, vibró otra vez. Esta vez, era un número diferente. Cuando abrí el chat y vi su foto, sentí un escalofrío. Era su hermana, una persona que casi nunca me hablaba, ni siquiera cuando éramos pareja. Su mensaje era breve, pero mucho más perturbador. ¿Estás con él? No aparece desde la tarde. Avísame si te escribió. La garganta se me secó. Miré los dos mensajes como si fueran piezas de un rompecabezas que no encajaban. Le respondí a ella antes que a él, aclarando que sí, que me había escrito hace unos minutos, pero que no entendía por qué. Ella contestó casi de inmediato, como si hubiera estado esperando mi respuesta con desesperación. ¿Qué te dijo? Le mandé una captura para evitar confusiones. Ella leyó y tardó unos segundos en responder. Eso fue hace poco, pero no tiene su celular, lo dejó en casa. Salió diciendo que necesitaba arreglar algo del pasado, pero no explicó nada. El estómago me dio un vuelco. ¿Cómo me había escrito si no tenía su teléfono? Antes de que pudiera responderle, ella mandó una nota de voz. Su tono era tenso, agitado, casi al borde del llanto. Me explicó que su hermano había salido a las 4 de la tarde, que había prometido volver antes de la noche, que no contestaba llamadas. Dijo que la ubicación del celular estaba fija en un punto, y cuando me envió la dirección, sentí que el aire se congelaba a mi alrededor. Era una calle cercana a la casa donde habíamos vivido juntos. Un lugar que yo evitaba deliberadamente, un sitio donde guardaba demasiados recuerdos que prefería mantener enterrados. Sin pensarlo demasiado, le dije que iría. Ella vivía lejos, así que no podía llegar rápido. Salí sola, tratando de convencerme de que no había nada grave, que todo tenía una explicación lógica, pero mientras caminaba por las calles casi vacías, la ansiedad crecía dentro de mí y a mitad del trayecto, el celular vibró otra vez. ¿Era él o su número? O lo que fuera. El mensaje decía algo que me detuvo en seco. No vengas sola. Sentí que algo me observaba desde algún rincón oscuro. Le respondí de inmediato, preguntándole dónde estaba, pero otra vez, no hubo doble check, ni conexión, ni nada que indicara que el mensaje había sido recibido. Era como enviar palabras al vacío. Cuando llegué a la ubicación, lo primero que vi fue su auto, estacionado a un costado de la calle. Me acerqué despacio, con una sensación espesa en el pecho. Miré por las ventanas y vi su chaqueta, su mochila, su billetera. Todo lo que alguien no dejaría atrás si fuera a algún lugar por su cuenta. Todo, excepto él. Al lado del auto había un portón metálico que daba a un terreno abandonado. Conocía bien ese lugar. Él solía venir cuando quería estar solo, o aclarar su cabeza después de alguna discusión. El silencio del sitio era antinatural, como si incluso el viento evitara pasar por ahí. Antes de decidir si debía entrar o no, el celular vibró una vez más. Otro mensaje suyo. No abras esa puerta. Sentí que alguien me observaba, pero no había nadie a la vista. Respiré hondo tratando de mantener la calma, cuando un ruido se escuchó dentro del terreno. No eran pasos normales, era algo arrastrándose, como si alguien caminara sin fuerzas, o como si algo se moviera sin saber exactamente cómo hacerlo. Retrocedí 2 pasos. La hermana me escribió de nuevo. Su mensaje era aún más inquietante. La policía encontró un teléfono que él llevaba. Lo tenía un hombre que dijo haberlo visto hace unas horas. Le pregunté qué había dicho ese hombre. La respuesta me heló en que no estaba solo, que alguien lo acompañaba. No quise preguntar más, pero de pronto escuché un golpe fuerte dentro del terreno, como si algo pesado hubiera caído. El portón vibró. Luego, lentamente, se abrió unos centímetros.
como si algo lo hubiera empujado desde adentro. Decidí llamar a su hermana. Ella atendió de inmediato, con la voz temblorosa. Le dije dónde estaba y lo que estaba pasando. Ella respiró hondo antes de decirme algo que me dejó completamente paralizada. Joan, él no te escribió. La policía revisó su línea. Todos los mensajes que recibiste vinieron de un dispositivo duplicado. Alguien tenía acceso a su cuenta. Traté de procesar esas palabras, pero ella siguió, y no eres la única. Hoy, varias personas recibieron mensajes de él, su jefe, su amigo e incluso otra expareja. Todos con la misma frase, necesito hablar contigo. El golpe en mi estómago fue inmediato. ¿Quién estaba enviando esos mensajes? ¿Y por qué? Antes de que pudiera responderle, se escuchó un sonido dentro del terreno. Una respiración profunda, irregular, demasiado cercana como para ignorarla. Y entonces, justo cuando estaba por retroceder, lo escuché. Mi nombre susurrado pero no en la voz de mi ex. Era una voz más grave, más lenta, más extraña, como si imitara la voz de alguien que no sabía usarla bien. El portón se abrió un poco más, y yo retrocedí. La llamada se cortó. El celular quedó en silencio. No quise entrar, no pude. Solo sé que no vi a mi ex esa noche. No lo vio nadie. La policía no pudo explicar lo del dispositivo duplicado. A nadie pudo. Pero durante los 3 días siguientes, seguí recibiendo mensajes con su nombre, enviados desde ese origen imposible. Todos vacíos, sin contexto, como si alguien, algo, todavía intentara decirme algo. La hermana dejó de insistir cuando entendió que yo sabía tanto como ella. Y el último mensaje que recibí, días después, fue el más perturbador. Un mensaje que llegó sin remitente identificable. Solo una frase. Alguien está usando mi voz. Desde entonces, cada vez que mi celular vibra, tardo un segundo más antes de mirar la pantalla, porque no sé si será alguien buscándome, o algo que aún no entiende del todo cómo hablarme.